Henry Morris era una figura familiar en Starling Hill. Todas las mañanas, a las 7 en punto, se reunía con la señorita Jenny para tomar café en su porche. A las 7:15, salía a pasear con Lulu, su perrita rescatada, una mezcla de terrier inquieta pero fiel. El resto del día seguía una rutina casi matemática. Supermercado los lunes, cartas los miércoles, jardinería los viernes. Por eso, cuando el 10 de marzo la señorita Jenny encontró la mecedora vacía y las luces apagadas en plena mañana, supo que algo andaba mal. Primero pensó que tal vez Henry había salido más temprano, pero la puerta seguía cerrada por dentro, y Lulu no ladraba como de costumbre. A las 8, la inquietud se transformó en temor. A las 9, ya era angustia. El llamado al 911 fue registrado a las 9:47. La patrulla llegó a las 10:05. No hubo necesidad de forzar la entrada. La señorita Jenny tenía una copia de las llaves por si acaso. Como decía Henry, el interior de la casa era impecable, demasiado impecable. Nada fuera de lugar, ni una mota de polvo. Pero esa pulcritud, lejos de tranquilizar, era alarmante. En el dormitorio, el pequeño cofre de seguridad estaba abierto y vacío. Las joyas antiguas, incluyendo el reloj de bolsillo que había pertenecido a su padre, ya no estaban. En la cocina, las llaves del coche descansaban sobre la encimera, pero el auto había desaparecido. Su móvil, también. Lulu fue encontrada acurrucada junto a la puerta trasera, temblando. El veterinario luego diría que llevaba al menos 2 días sin comer. No había signos de lucha, pero sí de ausencia. Todo indicaba que Henry se había levantado, abierto la puerta y simplemente desaparecido. Sin embargo, Evelyn Cartwright, la detective asignada al caso, lo dijo desde el primer momento. Las personas como Henry no desaparecen sin dejar rastro. A medida que avanzaban por la casa, Evelyn notó un patrón inquietante. No era simplemente una casa ordenada. Era un espacio deliberadamente limpiado. Demasiado limpio. Sin masa, sin huellas, sin papeles fuera de lugar, sin rastros de vida cotidiana. Todo tenía un aire artificial, como si alguien hubiera intentado borrar el rastro de una vida entera. No fue accidente. Fue cálculo. Y quien lo hizo sabía exactamente cómo cubrir sus huellas. Mientras los oficiales recorrían el vecindario entrevistando a los residentes, la detective Evelyn Cartwright se centró en un dato proporcionado por la señorita Jenny. Henry no vivía solo. Compartía su casa con George Ellis, un hombre de mediana edad originario de Jamaica. Hacía semanas que nadie lo veía. Jenny recordó que Henry le había dicho que George viajó para cuidar a una tía enferma, pero ahora, con su desaparición, esa historia perdía solidez. Cartwright solicitó información sobre movimientos migratorios y comenzó con el rastreo financiero. Las cuentas conjuntas de la pareja revelaron algo inquietante. El día anterior a la desaparición de Henry, hubo 3 transacciones inusuales. Compras en una ferretería, una estación de servicio y una tienda de productos de limpieza, todas con la tarjeta de Henry, firmada supuestamente por él. Sin embargo, las cámaras de seguridad mostraban a un hombre con gorra y mascarilla, cuya complexión coincidía más con George. No había señales de Henry. La detective también detectó un intento fallido de ingreso a la aplicación bancaria de Henry desde un dispositivo no registrado. Aparentemente, alguien intentó obtener acceso completo a sus cuentas. Al revisar las cámaras del perímetro del barrio, no se observaron vehículos desconocidos ni movimientos sospechosos. Pero en una estación de servicio cercana a la autopista interestatal, a las 2:43 de la madrugada del 9 de marzo, una cámara captó un automóvil similar al de Henry. Conducía un hombre con rasgos similares a George. Junto a él, una mujer desconocida. Henry no aparecía. La transacción incluía la compra de guantes de látex, cinta adhesiva industrial y productos de limpieza de alta concentración. El pago fue en efectivo. Mientras tanto,
Una unidad policial regresó a la casa para realizar una inspección más detallada. En el ambiente persistía un fuerte olor a desinfectante, y al usar luz ultravioleta en el suelo de la cocina, apareció una huella tenue que se dirigía hacia la puerta del garaje. No se halló sangre, pero sí indicios de reciente movimiento. En una de las habitaciones se encontró una silla rota, sin contexto aparente. No era una escena de lucha, pero tampoco coincidía con la armonía habitual del lugar. Las pruebas aún eran circunstanciales, pero la combinación de ausencia, transacciones sospechosas y señales de alteración comenzó a delinear una narrativa más oscura. Evelyn entendió que cada hora contaba y que el tiempo de actuar se agotaba. La verificación de la identidad de George Ellis se convirtió en prioridad. El nombre no figuraba en registros migratorios ni en bases de datos nacionales. La policía científica recuperó una taza utilizada en la casa y extrajo huellas. El resultado reveló que George no era George. Su verdadero nombre era Delano Ellis, con antecedentes en Jamaica por fraude, falsificación de documentos y suplantación de identidad. El matrimonio con Henry Morris era legal en papel, pero se había construido sobre una identidad falsa. Esto cambió el enfoque del caso. Ya no se trataba de una simple desaparición, sino de una vida compartida con alguien que jamás había sido quien decía ser. Al ampliar la investigación surgió un nuevo nombre, Nadine Ellis. Oficialmente registrada como esposa de Delano en Kingston, figuraba como madre de 2 niños. En una de las fotografías obtenidas de la estación de servicio, la mujer junto a Delano coincidía con Nadine. La conexión fue confirmada por el software de reconocimiento facial. Según registros migratorios, ambos habían ingresado a Estados Unidos juntos una semana antes de la desaparición de Henry. El descubrimiento fue clave. Henry no solo había sido engañado sobre la identidad de su pareja, sino que había compartido su hogar, sin saberlo, con la esposa de este. Los extractos bancarios revelaron un patrón de transferencias constantes durante los últimos 10 años. Sumaban más de $300,000 desviados de los fondos de jubilación de Henry. El dinero fue depositado en cuentas asociadas con supuestas inversiones en Jamaica, ninguna de las cuales tenía existencia real. Henry creía estar financiando proyectos familiares de su esposo. En realidad, estaba sosteniendo la vida de una familia paralela, fuera de su conocimiento. Las personas cercanas a Henry empezaron a recordar cambios sutiles. Jenny mencionó que, con el tiempo, él se había vuelto más reservado, menos entusiasta. El contacto con amigos se redujo. Su carácter, antes alegre y estable, se tornó callado, más introspectivo. Nada que llamara la atención entonces, pero en retrospectiva, eran señales de una erosión interna. Lulu, su perrita, también había cambiado. Desde hacía meses, evitaba el contacto con Delano, reaccionando con ansiedad a su presencia. Lo que parecía ser una relación estable, se revelaba como una construcción frágil, mantenida mediante manipulación prolongada. La figura de Henry se delineaba como la de alguien que, por necesidad de afecto, había pasado por alto señales que, vistas ahora, nunca fueron inocentes. El segundo día de investigación permitió a la detective Cartwright obtener una orden judicial para registrar los dispositivos electrónicos encontrados en la casa. El ordenador portátil de Delano Ellis había sido completamente formateado, sin posibilidad de recuperar información directa. Sin embargo, en un cajón oculto detrás de una hilera de libros se halló una memoria USB sin etiquetar. Dentro había más de 80 fotografías, todas tomadas en Jamaica durante los últimos 5 años. Las imágenes mostraban a Delano, Nadine y 2 niños en diferentes contextos familiares. Fiestas escolares, cumpleaños, almuerzos en la playa. En varias aparecía una vivienda modesta pero bien cuidada, identificada luego como propiedad de Nadine Ellis. Las fechas coincidían con los periodos en los que, según Delano, estaba en el extranjero cuidando a una pariente enferma. El hallazgo confirmó una doble vida sostenida con precisión.
La memoria también contenía documentos escaneados, boletos de avión, recibos de hotel y estados de cuenta de tarjetas de crédito, todos a nombre de Henry Morris. Aunque Henry nunca viajó, era él quien financiaba esos movimientos. Lo hacía sin saberlo. Delano utilizaba su identidad para reservar hospedajes y realizar compras durante sus viajes con Nadine. La existencia cotidiana de una familia entera se sostenía con recursos de alguien que creía en la sinceridad de su matrimonio. La siguiente pista surgió de un rastreo de las tarjetas bancarias vinculadas a Henry. La última transacción activa correspondía a una habitación de hotel cerca del aeropuerto de Atlanta. El pago fue realizado en efectivo a las 3:17 de la madrugada. Las cámaras del vestíbulo registraron la entrada de Delano y Nadine, arrastrando 2 maletas grandes. A las 4:05, otra cámara captó el momento en que Delano estacionaba el automóvil de Henry en la zona trasera del establecimiento. El personal del hotel no los volvió a ver. La policía llegó al lugar a las 6:20 y el vehículo fue inspeccionado de inmediato. En el maletero se halló un bulto sospechoso, oculto bajo capas de lona. El hallazgo condujo a la confirmación de la peor sospecha. La desaparición de Henry había terminado en tragedia. Y la posterior autopsia confirmó la identidad de Henry Morris. El informe forense indicó que la causa de la muerte fue violenta, aunque los detalles fueron limitados debido a la condición en que fue hallado el cuerpo, sin rastros que indicaran lucha. La investigación ya no se centraba en una desaparición. Ahora era un homicidio premeditado. Tras el hallazgo del cuerpo, la detective Cartwright coordinó un operativo con la policía del aeropuerto. La alerta migratoria permitió identificar a Delano y Nadine en el vestíbulo de un hotel cercano, mientras esperaban el transporte al terminal internacional. Fueron detenidos sin resistencia, llevando consigo 2 pasaportes falsificados, grandes sumas de efectivo en billetes pequeños y diversas joyas, el reloj de Henry, su anillo de bodas y una cadena de oro que usaba desde joven. Los objetos fueron confiscados como evidencia. El traslado a la comisaría se realizó en silencio. Delano no emitió palabra durante el trayecto ni al ser interrogado. Nadine afirmó no saber nada del crimen, asegurando ser una visitante temporal sin conocimiento de los actos cometidos por su esposo. Sin embargo, el análisis de su teléfono desmintió sus declaraciones. Los peritos extrajeron mensajes encriptados con Delano que incluían instrucciones detalladas sobre movimientos financieros, conversiones de moneda y coordinación de viajes. También aparecían conversaciones relacionadas con el control de las cuentas de Henry y con el uso de su información para realizar pagos encubiertos. La frecuencia de los mensajes y el lenguaje empleado indicaban no solo conocimiento, sino participación activa en la planificación. Los intercambios se extendían por más de 5 años. El patrón que emergía no correspondía a un crimen impulsivo, sino a una operación sostenida y meticulosa. El matrimonio con Henry había sido una fachada para obtener acceso total a sus recursos. A lo largo del tiempo, Delano fue aislando a Henry de su entorno, reduciendo sus vínculos y ganando control sobre sus decisiones cotidianas. Cuando Henry descubrió parte de la verdad, no acudió de inmediato a la policía. Según un documento hallado en su escritorio, había comenzado a reunir pruebas y redactar una declaración. Guardó copias impresas de extractos bancarios y correos electrónicos en una carpeta, probablemente con intención de confrontar a Delano. El conflicto final no fue resultado del azar. La situación se precipitó cuando Henry presentó evidencias de su hallazgo. Delano, consciente de que su plan estaba en riesgo, reaccionó con frialdad. La participación de Nadine quedó registrada en mensajes que discutían el momento oportuno para actuar y minimizar rastros. La desaparición de Henry fue el resultado de una acción calculada, producto de una larga manipulación emocional y financiera, sino ejecutada como parte de un cronograma previamente trazado. La precisión en cada paso reflejaba no desesperación, sino cálculo. La línea entre fraude y asesinato había sido cruzada con plena conciencia de sus consecuencias.
El caso fue transferido al Tribunal del Condado de Fulton, donde la Fiscalía presentó una acusación formal basada en 3 cargos principales: fraude financiero prolongado, homicidio premeditado y conspiración criminal. Las pruebas reunidas durante la investigación ofrecían una estructura sólida: registros bancarios, huellas dactilares, análisis forense de dispositivos electrónicos y el resultado de las pericias en el vehículo donde fue hallado el cuerpo. A ello se sumaban las conversaciones recuperadas del teléfono de Nadine y los documentos encontrados en la casa de Henry, que demostraban conocimiento previo del crimen y planificación activa. Durante el juicio, los abogados defensores intentaron construir una narrativa en la que Nadine figurara como víctima de manipulación emocional por parte de Delano. Alegaron que su presencia en el país era temporal y que desconocía los planes de su esposo. Sin embargo, los mensajes analizados por los peritos, junto con testimonios y material visual, contradecían esa versión. Se presentaron fotografías en las que ella figuraba utilizando bienes adquiridos con las tarjetas de Henry, así como registros de viajes en los que actuaba como coautora logística del desplazamiento de fondos. Delano se acogió a su derecho a no declarar. Permaneció en silencio durante todo el proceso judicial. Su actitud fue interpretada por el jurado como una confirmación implícita del papel central que tuvo en los hechos. El juicio se extendió por 6 semanas. La estrategia de la Fiscalía se centró en mostrar el carácter sistemático del engaño, el abuso de confianza prolongado y el uso deliberado de una relación íntima como medio para cometer delitos económicos, culminando en un acto de violencia letal cuando el riesgo de exposición se volvió inminente. El veredicto fue emitido tras solo 3 horas de deliberación: culpables en todos los cargos. La sentencia dictó cadena perpetua para ambos, sin posibilidad de libertad condicional. La familia de Henry, limitada y dispersa, siguió el juicio a distancia. Solo la señorita Jenny asistió a todas las audiencias, acompañada por miembros de la comunidad. Lulu fue llevada a un refugio temporal y posteriormente adoptada por una sobrina de Henry en Carolina del Norte. La casa fue puesta en venta, pero durante meses nadie quiso adquirirla. En el vecindario, la historia de Henry se convirtió en advertencia silenciosa. La confianza, cuando se entrega sin condiciones, puede ser distorsionada hasta convertirse en arma. Su muerte no fue ingenuidad, sino consecuencia de una traición cuidadosamente calculada. Queridos amigos, esta es una historia ficticia, creada con fines artísticos. Sin embargo, los hechos que aquí se narran bien podrían suceder en la vida real, pues están basados en emociones humanas profundas y, a veces, destructivas. Los celos, la pasión, el resentimiento. Este relato muestra cómo un solo paso en falso puede llevar a la tragedia. No justificamos ni respaldamos el comportamiento de los personajes. Por el contrario, esta historia condena toda forma de violencia, manipulación y crueldad. A través de sus escenas, queremos invitar a la reflexión sobre los límites personales, la confianza y el alto precio que puede tener una decisión impulsiva. Por favor, no imiten lo que han visto en este video. Todo lo mostrado es una interpretación artística. Si están enfrentando una situación de peligro o conocen a alguien que lo esté, no duden en acudir a las autoridades o servicios de ayuda. Recuerden, la ayuda real existe y no están solos. Cuídense mucho y protejan a sus seres queridos. Gracias por su atención.